De Negocios Podcast. Mi nombre es Carlos Arazúa, soy consultor empresarial, actualmente tengo una especialidad en gestión de proyectos y soy pasante de la maestría de administración de negocios. Primero, para hablar de impuestos debemos de estar dados de alta. ¿A qué me refiero? A que debe de ser ya un negocio formal. La mayoría de negocios exitosos y que tienen muchísimo dinero y eso es lo que todos queremos aspirar, son negocios que ya son formales. Entonces, lo primero que debemos de hacer es dejar de estar en la mediocridad, de evitar el estar dados de alta y a partir de ahí lo que vienen son muchas estrategias fiscales. Si tú quieres tener dinero en tu cuenta es obligatorio tener que pagar impuestos, pero repito, hay muchas estrategias y lo más viable y lo que más recomiendo pues es no estar comprando facturas, primer punto, y segundo, el que más bien un contador que tenga verdadero conocimiento, no el más barato, te pueda orientar para saber cómo utilizar tu dinero a favor y que con ciertas dinámicas puedas, por una parte, hacerte de ciertos activos que te sirven y también puedes ocupar hasta en tu vida personal y por otra parte, pues tener dinero en la cuenta. Y que también en esto juega muchísimo el efectivo y nadie de la gente que nos vea nos podemos ser tontos con eso. El terreno tiene algo importante que es la plusvalía. El terreno, la construcción genera plusvalía, pero sin duda alguna cualquier cosa que esté construida tiene una depreciación. ¿Por qué? Porque todo lo que tú hiciste evidentemente va perdiendo valor porque se va desgastando. Ese es el primer punto que debemos de considerar. Ahora, si nosotros queremos comprar tierra, debemos de también ser muy listos en la ubicación precisa del lugar, porque hay gente que le pega, que hoy cuesta muy poco el metro cuadrado, crece en las ciudades y se duplica o se triplica o se multiplica por X cantidad de veces. Pero realmente el negocio está en la construcción y en la venta, nunca en la renta de lo que se haga con ese lugar. Lo primero es que la peor tontería que puede ser un emprendedor es meter todo su dinero en la compra de algún tipo de producto en cantidades importantes porque así se lo venden más barato, o en su caso, el invertir y tener prácticamente todo de manera muy profesional. Hay algo llamado metodología MVP, que es prácticamente hacer un prototipo y lo primero que vamos a hacer es comprar pequeñas cantidades si es producto o hacer las primeras actividades del servicio y sobre eso empezar a valorar o a evaluar qué tan factible es y qué tantas cosas no consideraste de inicio. Una vez que te percatas de todo eso, ya es momento de paulatinamente estar haciendo inversiones. Pero el peor error y en el que cae la mayoría de personas es que creen que las cosas se tienen que ver desde el día uno de la manera más profesional y lo único que terminan haciendo es perder grandes cantidades de dinero por muchas cosas que el mercado es el que te manda. Los influencers es algo muchísimo más moderno y que podemos hablar horas y horas con esto. Hay que primero identificar ese influencer en qué área está. Muchas ocasiones lo que te están vendiendo son cursos de cosas que puedes encontrar fácilmente en redes sociales y actualmente con inteligencia artificial, o en su caso se aprovechan y abusan del marketing que tienen a través del alcance de la cantidad de seguidores y de vistas que tienen. La realidad es de que nadie está afectando el mercado porque realmente esos son los resultados del mercado que nosotros tenemos. ¿A qué me refiero con esto? A que me parece inverosímil que porque el doctor tiene 1 millón de seguidores, tú creas más en ese doctor que el doctor que tiene todas las capacidades y toda la experiencia. Entonces la decisión no la tiene el influencer, la decisión la tiene el mercado, pero el peor error también que podemos tener es ocuparnos y preocuparnos por esta parte. La realidad es de que cada uno debe tomar las decisiones más inteligentes, así que mi respuesta sería no, los influencers no son los que están haciendo mal, sino que es el mercado el que está reaccionando ante ello. Absolutamente no, ya se ha platicado muchas veces este tema, no es un tema de trabajar muy duro, ni tampoco se trata de solo trabajar inteligentemente, como algunos otros creadores de contenido lo dicen. La realidad es que necesitas muchas características, desde tener ciertas personas que conoces en los medios o prospectos, desde el poder tener las capacidades técnicas para poderlo ejecutar y por supuesto también estar bien desde casa, y esto es algo de lo que nadie habla. El tema psicológico, el tema de cómo son tus relaciones personales, absolutamente nadie las habla y es una realidad que un día malo afecta por completo todo tu ambiente. Entonces, para poder tener éxito, no es una cosa, no son 2 cosas, no son 7 cosas, es la suma de muchísimas características y cuando se trata de ser emprendedor, la realidad es de que esto no es para todos y no digo porque no vayan a poder, sino que el mercado no tiene la capacidad de poder soportar a que todos sean exitosos, que todos sean empresarios y que no haya empleados y que no haya personas que no estén vendiendo lo suficiente. O sea, sí requiere de muchas características que no todos tienen y el poderlas aceptar lo
más pronto posible te va a facilitar más la vida. Si tú tienes las capacidades de poder tener un negocio, te las han dicho, las has notado, las has demostrado con el paso del tiempo, pues creo que lo ideal pudiera ser que pudieras emprender. Pero si tú te has dado cuenta que no tienes las habilidades, que no te gusta vender, que no te gusta liderar, que no te gusta planificar, que no te gusta hacerte responsable de otros ni tampoco de algo, pues yo creo que lo ideal es mejor ser un director o buscar o aspirar a tener el mejor puesto posible dentro de una empresa con alguien que sí lo quiera hacer. Sin duda alguna sí, y esto es algo que nos pasa a cualquier persona. De repente creemos que porque alguien está yendo bien, no tiene nada negativo alrededor de todo eso, y la realidad es que hay días muy malos. Yo puedo decirlo y lo platico mucho con el equipo de trabajo. Hay días en los que yo tampoco tengo ganas y que yo no quisiera seguir para enfrente. Sin embargo, pues lo hacemos porque uno, ya tenemos ciertas responsabilidades para hacerlo, ya es difícil poderte echar para atrás por lo que ya implica eso, y dos, sabemos que son puntos bajos que todos tenemos. Entonces todos tenemos problemas, es una realidad que todo esto impacta en el negocio, que impacta en las ventas, que impacta en los resultados, pero aquí lo importante es poder gestionar tus sentimientos y tratar de que este tipo de plazos o lapsos en los cuales te encuentras sean los más cortos posibles. Eso yo te pudiera decir, porque realmente, sobre todo si tienes un puesto importante como el cargo de director o el cargo de fundador, la realidad es que también terminas impactando en tu equipo. Para poder tener una plantilla realmente preparada, debes de invertir en tener una plantilla realmente preparada. O sea, el exigirle a una persona que no tiene hoy las habilidades me parece una estupidez gigante. Yo considero que si tú lo que quieres es contratar barato, vas a tener que invertir mucho en poderla capacitar, y es válido. Pero si tú quieres desde el día uno tener a la gente más experimentada, evidentemente los salarios de estas personas no son los mismos que de las personas que salen de una universidad. Así que todo va a ser a razón de eso. Ahora, la otra parte es cómo reclutamos. La realidad es que las personas reclutamos a gente más por necesidad y cubrir un puesto que verdaderamente poder hacerles una estrategia, un estudio, un examen y por supuesto un protocolo completo para poder ver qué es lo que sabe, ver cuáles son las características que tú necesitas. Tú lo sabes, hay algo llamado descripción de roles. En ese documento tú instalas todo lo que necesita el perfil, y cuando tú le aplicas un cuestionario a alguien que quiere el puesto, si no cumple con esas características, no es viable que lo contrates. Pero te repito, estamos en un México en el cual es más la urgencia, más la necesidad que verdaderamente buscar a las personas correctas. Y ahí es donde se reflejan los resultados. Absolutamente no. Yo considero que uno de los mercados más complejos para poder empezar un negocio es México, y no exclusivamente del tiempo que te tardas en poder tener todo el papel, sino que también son los mercados más difíciles. En primera, el mercado es bastante volátil. ¿Y a qué me refiero con esto? Nos guiamos muchísimo ante modas, nos guiamos mucho ante circunstancias. Por ejemplo, hay un porcentaje de población que no tiene la capacidad para comprar un iPhone. ¿Por qué? Porque no tiene el dinero suficiente, y en México te llevas la sorpresa de que lo compraron, y en Latinoamérica de manera general, de que la gente que tú pensabas y que tú ves su ingreso per cápita tiene iPhone. Y tú dices, ¿cómo le hacen para pagar algo que vale $1,000, $1,200 cuando realmente su salario es mucho más bajo? Entonces, realmente Latinoamérica se constituye por moda, se constituye por tendencias que duran poco, y realmente el mercado sí se ve bastante influenciado por el marketing que hacen los medios y por todo el tema que hay alrededor de redes sociales. Hay una tendencia muy fuerte a todo el tema que tiene que ver con inteligencia artificial y tecnología. Todo aquello que tiene la capacidad de la inteligencia artificial y tecnología de suplir, muy posiblemente empieza a fracasar o a morir. Y cuando nos referimos morir, no es de que no vaya a haber ni uno solo. O sea, una cosa es extinción y otra cosa es el fallecimiento o que te falten estos negocios. Entonces, ejemplos que yo pongo muy duros es la papelería. Es un negocio que cada vez se utiliza menos, y lo he dicho en muchísimos videos. ¿Por qué razón? Número uno, porque ya hay programas gubernamentales que les dan todos los útiles a los estudiantes y que ya es masivo. Y número dos, porque ya hay muchísima digitalización alrededor de ello. Otros negocios que puedo hablar es todo lo que tiene que ver con diseño gráfico, que aunque todavía necesitamos a alguien que tenga estrategias y que tenga el pincel y el arte en la cabeza, la realidad es que me da bastante miedo, y un miedo de no saber hasta dónde va a llegar, no porque tengamos que huir, de cómo van a ser los próximos programas para diseñar gráficamente. Posiblemente hagas un prompt increíble, que ya lo puedes hacer con ChatGPT, y te entrega algo bastante pulido, o mucho mejor y muchísimo más justificado que lo que hace un diseñador promedio. Entonces, creo que todas esas áreas donde la tecnología está abarcando son las áreas que es más fácil que mueran. Las que yo considero que se van a mantener son todas aquellas que el tema del calor humano tiene que ver para darte una buena respuesta. Hay mucha gente que, por ejemplo, dice que una hostess que te recibe en un restaurante pronto va a ser una computadora, y yo digo completamente lo contrario, que todavía el calor humano que te da un mesero, que te da un runner, un garrotero y una hostess en un restaurante va a terminar siendo el diferenciador de aquellos donde se vuelve muy duro
duro y muy congelado a la manera en cómo te tratan, porque realmente te puede hasta cambiar el día el cómo te tratan en un restaurante. Contratar un consultor de negocios es como ir al médico. Si a ti te duele algo o si bien tú quieres prevenir algún tipo de enfermedad, es momento de ir con el consultor en el tema de negocios. Si tú quieres que tu negocio crezca o si tu negocio está padeciendo de algo y necesitas salir de ese bache, lo ideal es poder acercarte con alguien. ¿Qué es lo que te puedo decir? Hay un desconocimiento completo del tema porque hoy en día hay empresas gigantes, enormes, que tú pasas al lado de los edificios más importantes en Ciudad de México y 2 de ellos son consultoras empresariales, pero la gente no lo sabe. Entonces, cualquier momento yo pudiera decir que es viable, sí va a tener mucho que ver el bolsillo porque no es un servicio económico y que evidentemente le estás quitando una área para poder fortalecerla. Yo todo el tiempo voy a decir que es una inversión porque al final es conocimiento, pero la realidad es que si el negocio tiene aras de crecimiento y de aspiración y que sobre todo ya tiene una estabilidad económica en tu vida, o sea, ya te da el dinero para que puedas vivir, creo que es momento de poderte desprender una parte de tu utilidad para que puedas contratar a alguien. Yo pudiera decirlo por esa parte. Y si no, pues prepárate al inicio. Hay muchas capacitaciones, certificaciones e implementaciones con consultores que te pueden ayudar para empezar la incubación de una manera correcta. La realidad de los negocios que hoy en día llevamos en la consultora es que la mayoría incubaron mal. Entonces hay que reparar todo aquello que estuvieron haciendo mal y hay que corregirlo y hay muchas cosas que la ley ya no te permite. Un tema de contratos, un tema de pagos a los trabajadores. Si tú ya le pagaste a un trabajador una cantidad, ya no la puedes volver a bajar. Entonces te tienes que aguantar con ese salario. Lo pongo como ejemplo. Yo creo que esta plática es importante tenerla. El de la barbacoa en ocasiones gana más y otra vez por el resultado del mercado. O sea, de repente creemos que un papel, que la licenciatura nos va a dar todos los resultados y no. Si tú vas a estudiar una licenciatura, una maestría, una especialidad, un posgrado, la realidad es que lo haces por el conocimiento. Ahora, a partir de ahí, ¿cómo lo utilizas? Si tú realmente lo que quieres de una carrera es servir, pues no va a importar cuánto ganes. Pero si tú lo que quieres de una licenciatura o de una carrera es hacerte millonario, sí va a ser muy importante que primero identifiques cuáles son las necesidades del mercado. Porque de repente te pones a estudiar, con mucho respeto lo digo, enfermería y descubres que realmente para ser una enfermera o enfermero que le vaya económicamente bien debe de tener una plaza y de ahí en fuera todos los demás es complejísimo que tengan un buen salario. Entonces necesitamos hacer ese análisis. ¿Y qué pasa con el de la barbacoa? El de la barbacoa tiene un producto que la gente percibe y valida como costoso porque realmente el margen de utilidad es muy bueno. Entonces al poderlo vender y que las personas lo perciban con ese valor, lo pagan con ese valor y hace que la gente pueda tener esas cantidades económicas. Pero no pasa con todos los negocios y no pasa con todos los productos. Así que este es un ejemplo de negocios que pueden llegar a ser muy rentables por el nicho por el cual se encuentra. Lo mismo pasa con una persona que se encuentra en el área de la tecnología y que es programador. Los programadores les puede ir increíblemente bien siempre y cuando tengan chamba, que eso puede ser lo difícil del negocio. Pero a lo mejor, y pongo como ejemplo, una persona que se renta para hacer la limpieza, si no hace una estrategia correcta, difícilmente va a ser viable. ¿Por qué? Porque la gente lo valora a través del mercado. Si hoy llegan con que te limpian tu casa por 2,000 pesos, vas a decir, no gracias, busca otra persona. Y habrá quien le encuentres por 300 pesos. Entonces, ¿qué tiene que hacerse de 300 pesos, 200 pesos al día, 400 pesos al día? Pues tiene que programar sus tiempos o tiene que ser muy hábil para decir, solo hago ciertas actividades o solamente le dedico esta cantidad de tiempo para que pueda dar un segundo turno o bien puede pensar en masificar su servicio haciendo un pequeño negocio de personas que se rentan para este tema, ¿no? Que a lo mejor esa persona que es la que empieza como contratista termina ganando un pequeño fee de todas las demás personas. Todo tiene que ver con la estrategia. Y en el tema de la barbacoa, pues la calidad del producto va a ser clave porque no a toda la gente que se dedica a esto le va bien. Y segunda, repito, la percepción que se tiene del producto es de un producto costoso y aún así se sigue consumiendo. El sector restaurantero tiene un gran problema con el tema de la propina porque primero los dueños de restaurantes creen que la propina forma parte de su salario por la gran cantidad que pueden ganar en muchas ocasiones. Un restaurante de ticket promedio de 500 a 1,000 pesos te va a dejar 50 a 100 pesos por mesa y si un mesero atiende 10 mesas se está llevando 500 pesos al día. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú sumas el salario más la propina, termina siendo mucho más elevado el ingreso que percibe que tu mismo cocinero o que la persona que lidera alguna de tus áreas. Entonces, el mal hábito que hay en el sector restaurantero es que decidieron eliminar el salario del trabajador porque le iba bien o en su caso empezar a repartir la propina entre todas las áreas. De manera personal, yo estoy de acuerdo con que la propina se reparta. ¿Por qué? Porque todos están en la cadena de valor de entregar el producto, todos están formando parte. Desde quien la cocina, desde quien lleva a la persona a la mesa, desde quien te limpia la mesa, etcétera. Sin embargo, ya hay una nueva ley en la cual va a prohibir esto y toda la propina se va a quedar en la persona que da el servicio. ¿Qué es lo que va a suceder en el mercado? Que la propina más el salario va a quedar en una percepción o en un porcentaje muy alto y por ende vas a tener que subir el salario de todas tus áreas porque nadie va a querer ser cocinero, nadie va a querer ser bartender, nadie va a querer ser cajero porque gana más el mesero.
En los grados gerenciales sí considero, sobre todo cuando arrancas un negocio, que es más importante tener una persona de confianza que alguien con habilidades. ¿Por qué? Porque lo que tú necesitas en primera instancia son valores. No sirve de nada el tener a alguien que sabe mucho si te va a estar robando y sobre todo si tiene un conocimiento para poder hacerlo, que una persona que posiblemente si tú la capacitas de manera correcta puede ir aprendiendo todas esas habilidades. Pero realmente la clave de esto se encuentra en que tú no te conformes como dueño del negocio y que le puedas compartir y puedas invertir en todos esos conocimientos con los cuales no llegó. Así que si la pregunta debe de ser exclusivamente entre escoger uno u otro, yo me quedo con el de confianza. Procuras crecer el negocio junto con él y evidentemente al paso de ese tiempo le vas brindando todas las herramientas para que pueda crecer también. Yo no diría que hay culpas en el tema de la rotación de personal, sino responsables o actividades que no se hicieron. En el tema de la rotación pueden ser muchísimas características. La primera razón por la cual la gente se va de un negocio es por un mal patrón. La segunda es por un mal salario y la tercera es por un mal ambiente. Entonces, ahí tenemos tres áreas que atender. Si tienes un mal patrón, evidentemente nadie se va a querer quedar ahí, solamente la gente que necesita el dinero o en su caso que percibe bastante como para poder aceptar que lo estén pateando a cada rato. Si es un tema salarial, cualquier persona que gane poco, en el momento que encuentre una mejor oportunidad te va a dejar. Así que eso de querer competir con bajos salarios, la realidad es que se va a terminar acabando y es mucho más costoso tener que volver a capacitar a alguien que volverte responsabilidad de los errores que va a cometer al inicio. Y el tercer punto que tiene que ver con el ambiente laboral es algo que debes de trabajar todas las semanas y todos los días. Si tú instalas a una persona dentro de recursos humanos que no se encargue solamente de despedir y de contratar, sino de que se encargue de estar gestionando el ambiente laboral, cómo se siente la gente, porque lo primero que busca la gente para no estar rotando es que le escuches. Si no se sienten escuchados, obviamente esa bomba que tienen en la cabeza va a terminar explotando y van a terminar huyendo a otro lugar. Pero si hay alguien que lo escucha y después actúa a razón de la necesidad que tiene, te va a dar 25 oportunidades de poderte equivocar, porque un trabajador que es escuchado y que le resuelves va a poder comprender que no eres un experto siendo dueño de negocio porque a nadie le enseñan y va a tratar de ayudarte a crecer contigo. Entonces la responsabilidad es de todas las áreas. Y por último, de cómo contratas. O sea, si tú tienes un área en la cual es de cierta forma, vamos a poner el ejemplo, hostes, y a la persona que contratas tiene una forma de ser bastante activa, o la estás matando en ese puesto, porque hostes no es el puesto más activo que tienes, como por ejemplo en un restaurante. Así que sí va a ser bien importante perfilar las características de la persona y llevarla al puesto correcto para que no te rote. Y yo puedo jactarme de decir que en el consultorio que tengo y en la consultora nos rota cero. En el consultorio solamente personas para irse a hacer especialidad. En la consultora hasta el día de hoy nadie ha rotado y tiene muchísimo, muchísimo que ver el cómo los tratas, el que los escuches, el que mejores sus oportunidades salariales y el que también tengas un excelente ambiente para trabajar. Y la verdad es que yo me fío de que meterle dinero a que la gente se sienta como en su casa va a ser siempre viable, desde ponerles una pantalla para ver la Champions League o simplemente tener donde puedan comer y se sientan a gusto, o desde que te puedan hablar con tu nombre. Para mí eso es suficiente. Bueno, hay muchas prácticas que se toman en el tema de recursos humanos y contratación que están completamente equivocadas. Ejemplos de ellos y bien absurdos es que tú no puedes solicitar una carta de antecedentes penales porque lo que busca la ley cuando una persona sale de la cárcel, por ejemplo, es poderla volver a llevar al sistema social, reincorporar o reinserción social. Entonces, en el momento de que tú le pides una carta, ¿qué estás diciendo? Que lo vas a excluir, que no le vas a dar la oportunidad cuando esa persona ya pagó lo que hizo a través de la cárcel y no le das la oportunidad. Otra práctica que, por ejemplo, muy malamente se hace y que suena bien absurda es preguntarle la edad cuando lo estás contratando. ¿Qué queremos decir con esto? Tenemos el mal hábito de ver que la gente dice, necesito a alguien entre esta edad y esta edad. Y la pregunta tiene que ser, ¿por qué entre esas edades? ¿Me estás diciendo que una edad abajo o edad arriba no tiene las capacidades o por qué razón lo estás dejando fuera? Así que es una pregunta bien absurda o que parece bien común y hemos normalizado que no se puede hacer a la hora de la contratación porque derechos humanos y porque la parte personal la estás infringiendo. Así que no puedes solicitar eso, no puedes preguntar económicamente cómo se encuentran, porque también lo mismo estás haciendo una diferencia de clases a la hora de hacer ese tipo de cuestionamientos. Así que si quiere aprender más sobre esto, pues simplemente dejen en el video algunas preguntas y con todo gusto las contestamos en el siguiente.